Bienvenidos y bienvenidas a la videotutoría sobre las nuevas dimensiones en el campo laboral, donde analizaremos el tema de la tercerización del empleo en el sector público de salud costarricense. Para entender las formas en que se construye el mundo laboral, como ámbito de lo social, y las nuevas dimensiones o circunstancias en las que se va configurando, hay que entender las formas en que se está produciendo y acumulando la riqueza en un determinado momento histórico, para comprender las formas en que se va a organizar los diferentes ámbitos de lo social y lograr dicha forma de acumulación. Para ampliar en ese sentido, según Boyer, un régimen de acumulación es un conjunto de regularidades que aseguran una constancia relativamente coherente de la acumulación del capital. Eso tiene principalmente una forma de organizar y relacionar la producción con sus medios de producción. Además, una forma de reparto del valor creado que permite la reproducción de los diferentes grupos o clases sociales. Como indicábamos, toda forma de acumulación va de la mano con una forma de regularlo. Para este segundo concepto tenemos a Bob Jessop, que nos indica que es un conjunto de normas, instituciones, formas de organización, pautas de conducta que sostienen y guían al régimen de acumulación y promueven la compatibilidad entre las decisiones descentralizadas de los agentes económicos, a pesar del carácter conflictivo de las relaciones sociales capitalistas. Este concepto nos hace ver que a la par de una forma de producir y crear valor, es necesario un conjunto de instituciones, reglas, acuerdos que permitan esa producción constante con una disminución del conflicto social inherente a ese sistema económico en que nos movemos. Es a partir del concepto de modo de regulación que podemos entender la forma en que se construyen esas relaciones laborales y sus regulaciones o transformaciones en diferentes momentos. Desde mediados de los años 40 y hasta la fecha se pueden diferenciar a nivel global dos regímenes de acumulación que influyeron en mayor o menor medida en cada sociedad: Fordismo y post-Fordismo los llamaremos. Cada uno tenía o tiene planteamientos específicos sobre la forma de acumular y su respectivo modo de acumulación, que a continuación explicaremos cada uno. Con respecto al Fordismo, hay que decir que surge a mediados de los años 40 y que tenía como forma de acumulación un círculo virtuoso de crecimiento basado en la producción en serie y el consumo masivo. El círculo virtuoso del Fordismo implica un aumento masivo de la productividad basado en economías de escala de la producción en serie, como pueden ver en la imagen. Un aumento de los ingresos por el aumento de la productividad, un aumento masivo de la demanda agregada por el aumento de los salarios, unos beneficios crecientes basados en la maximización de la utilización de los recursos y una plena inversión del equipo y técnicas de mejora de producción en serie. Para que dicha forma de producción pudiera ampliarse, tenía un modo de regularse, y era, primeramente, una relación salarial, que giraba en torno a la negociación colectiva de los salarios y por ello reconoce a los sindicatos como medio para negociar los salarios que aseguren el consumo de esa producción. Por eso los salarios son crecientes conforme aumenta la producción y los precios se vuelven rígidos hacia la baja, pese a los cambios que pueda tener la demanda de la producción por alguna situación. Aquí el concepto de salarios mínimos se aplica para sostener el consumo de los bienes producidos. Además, necesitaba de un Estado, el Estado llamado Estado de Bienestar keynesiano. Dicho Estado debía sostener y preocuparse por la sostenibilidad de la demanda agregada, que es el consumo de todos los bienes y los que produce una sociedad en específico, para asegurar que todas las inversiones en mejoras productivas y contratación de personal se vieran reflejadas en el consumo de esos bienes producidos en masa. Ante ello, el dinero y su disponibilidad pasa por el control estatal, en este caso un banco central, que asegura una oferta acorde a las necesidades del incremento del uso del crédito para inversiones por parte de las empresas y el propio Estado, para caminos, puentes, aeropuertos, educación, salud y su consecuente reflejo de dichas inversiones en ese consumo general. La demanda se asegura al tener un pleno empleo de la población, salarios mínimos, como vimos en el punto de las relaciones salariales, seguro de desempleo, aguinaldos, y todo eso permite que la masa de dinero circulante se reoriente a la inversión y disponibilidad de crédito para el aumento constante de esa producción y el consumo. En conclusión, asegurar el empleo de la población,
con una oferta de crédito sostenida, sindicatos que aseguren salarios bien negociados para la compra de esa producción que se está dando, era el trabajo del Estado, o sea, la sostenibilidad de la demanda agregada. Es importante mencionar que era el papel del Estado también no solo asegurar ese consumo privado de las familias, sino el consumo de bienes y servicios colectivos estandarizados por un Estado burocrático que asegura la reproducción social de la fuerza del trabajo. Por tanto, el papel activo de ese Estado en actividades de educación, seguros de desempleo y vejez, atención médica, provisión de vivienda, buscaba que se incrementara las clases medias y con eso resolver un poco el conflicto social para que hubiera un consumo generalizado y una reproducción de ese ciclo económico. El posfordismo. Dicho régimen de acumulación se puede decir que empieza en los 80s y está basado en una producción flexible. Esto permite que la productividad creciente esté basada en economías de alcance, donde hay un aumento del ingreso de los trabajadores calificados, polivalentes y enfocados en servicios, en una demanda creciente de bienes y servicios diferenciados, favorecida por el crecimiento de los ingresos provenientes de rentas tecnológicas, en la reinversión de equipos y técnicas de producción más flexibles y en un nuevo conjunto de productos, así como un impulso adicional a las economías de alcance. Este régimen de acumulación está orientado hacia la demanda mundial. La competencia global limita el alcance de la prosperidad general y estimula la polarización de los ingresos causada por el mercado. Eso hace que no necesiten generalizar los salarios de los sectores tecnológicos y de servicios hacia otros trabajadores o los que están económicamente inactivos. Como este crecimiento económico tiene un mercado mundial impulsado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, necesita estar en constante cambio con las demandas y la rapidez de los cambios tecnológicos. Por ello es flexible y permite una mezcla de empresas transnacionales como pequeñas y medianas impulsadas por esas facilidades tecnológicas. Con respecto al modo de regulación de esta forma de organización de la economía, aquí se trata de introducir innovaciones que sean más flexibles en las distintas áreas de regulación. Desde la relación salarial postfordista hay un cambio fundamental del trabajo colectivo a una tendencia a la polarización del trabajo calificado polivalente y trabajadores no calificados. O sea, hay una clara diferenciación. La organización de los mercados de trabajo crean relaciones flexibles, principalmente en funciones y habilidades que pueda poseer ese trabajador, y aquí es donde se introduce ese concepto de trabajador polivalente. Y un cambio en la duración y la forma del contrato de trabajo. Esto produce una negociación salarial más individualizada. Lo anterior provoca una intensificación de la marginalización y la inseguridad de los trabajadores, principalmente en los países periféricos, donde habrá mayor cantidad de trabajadores pobremente remunerados y desorganizados, ante la poca la importancia que tienen los sindicatos en este momento. Las empresas tienen una relación de jerarquía-mercado para responder de una mejor manera a los constantes cambios de los diferentes mercados que surgen, lo que provoca una mayor utilización de consultores externos, especialistas, subcontratistas, relaciones de producción entre empresas donde se unen y se juntan conocimientos para producir algo en específico y luego se disuelven. Y esto acelera procesos de innovación de productos y donde se vuelve necesaria las nuevas relaciones laborales. La competencia se centra en factores distintos a la de los precios, como era en el modelo fordista, y empiezan a prevalecer más la calidad mejorada, el desempeño de productos individuales y capacidad de responder al cliente y rápida respuesta a esos cambios. El crédito está más enfocado a la banca privada, ya que viene de capitales internacionales y no se ve tanto como instrumento estatal para la productividad. Con esto, el papel del Estado pasa a ser un mero promotor de la competencia del sistema productivo global y creador de una oferta de trabajadores y consumidores de ese mercado global, que no tienen que ser todos los ciudadanos como si se buscaba en el modelo anterior. Como vemos en la presente diapositiva, vamos a hacer un análisis comparativo de los principales puntos entre el modelo fordista y postfordista. La visión del mercado en el fordismo era más nacional o regional y en el postfordismo es más un mercado global.
tiene una economía de escala en el Fordismo y en el posfordismo una economía de alcance. Un régimen de acumulación de trabajo en línea y de más producción en el Fordismo y nuevas tecnologías y más flexibilidad en el posfordismo. Las relaciones salariales en el Fordismo son más colectivas, relación sindicato-patrono, y en el posfordismo individuo o trabajador con el patrono. El tipo de Estado en el Fordismo es un interventor keynesiano y en el posfordismo un Estado mínimo. El papel del Estado en el Fordismo es un creador de la demanda agregada, era su principal función. En el posfordismo, promover la competencia y tener una oferta de trabajadores y consumidores. La relación salarial en el Fordismo era más de trabajadores semicalificados. En el posfordismo se da una dualidad entre trabajador calificado polivalente y no calificado. El consumo en el Fordismo era más monócromo y generalizado. En el posfordismo según capacidades de mercado. El tipo de trabajo en el Fordismo era fijo y con tiempo indefinido. En el posfordismo está más valorizado la flexibilidad y nuevas formas de contratación, como tiempos definidos o subcontrataciones. La competencia en el Fordismo tiene más una relación de precio y es estándar. Y en el posfordismo se privilegia más la calidad y la diferenciación de los productos. El crédito en el Fordismo tiene una forma más estatal y de producción. En el posfordismo más de capital privado y de consumo o de inversión en nuevas tecnologías. Los servicios básicos en el Fordismo eran de carácter universal. En el posfordismo tienen una visión más de eficiencia y rápida respuesta y según con capacidad de pago. Y las empresas, pues en el Fordismo era que la producción y todo el proceso productivo tenía que ver con una sola empresa. En el posfordismo se busca más las relaciones entre empresas y eficiencia para producir nuevos mercados. En esta nueva diapositiva vamos a ver una explicación de cómo se ven en ambos modelos el tema de la salud y lo laboral. Con base en una expuesta en el cuadro comparativo podemos decir que el modo de regulación de cada forma de acumulación genera una forma de concebir el acceso a un sistema de salud y una forma de entender las relaciones laborales en forma general. Ambos temas son partes de las normas y formas de organizar dicha riqueza. Además, que son los temas que en particular interesan a este curso, pero era importante explicar qué deriva una determinada forma de entender un sistema de salud determinado y cómo y por qué esas relaciones laborales determinadas. Ahora comprendemos teóricamente las transformaciones en el sistema de salud y laborales que vivimos hoy, pero a partir de un autor, Ramos, nos apoyaremos en entender el paso de un concepto de ciudadano a consumidor que tiene que ver con ese paso de Fordismo a posfordismo. Empecemos por recordar las formas de consumo en cada uno de los regímenes de acumulación. Desde la producción fordista y por su carácter de consumo masivo era de tipo monócromo, es decir, se busca el consumo en masa pero de productos estándares, que aunque no era diversificada se intentaba que dicha producción pudiera ser demandada por la sociedad, lo que permitía el acceso a la mayoría de la población. Esta misma visión se tenía con el acceso a servicios mínimos de todo ser humano, salud, educación, vivienda y empleo, y aquí ingresa un concepto clave que es el de ciudadano. El ciudadano tiene la visión de un ser humano con obligaciones políticas, sociales y morales, donde debía cumplir con la sociedad, ya sea desde un empleo, como estudiante o contribuyente con el Estado, pero que al mismo tiempo cubría sus necesidades materiales básicos, podía trazar planes a futuro y que además era un usuario de servicios públicos con conciencia de estar usando dichos servicios con los que había contribuido. En esta parte se concretiza el concepto de universalidad de servicios públicos de salud y además de pertenencia al acceso a dicho servicio. Pero además un tipo de servicio de salud, el público. En el caso costarricense, la Caja Costarricense del Seguro Social, que va de la mano con el tipo de consumo generalizado, que evidencia la conexión entre la concepción de consumo y cómo se materializa eso en el servicio de salud universal que es la Caja. En la época postfordista, como existe una visión de adaptarse a lo que requiere cada segmento del mercado por la polarización salarial que genera el empleo,
en esta forma de acumulación, dicha diferenciación genera que cada segmento demande un tipo de servicio acorde a sus ingresos. De ese consumo surge el paso de un ciudadano con derechos a servicios universales, del que contribuye y utiliza, a un consumidor que es autocomplaciente y que no tiene compromiso con terceros, que por supuesto paga por algo que no utiliza y lo ve ineficiente. Además, recordemos que el papel del Estado aquí se concibe como mínimo y que debe ser el mercado que ofrezca servicios acordes a la capacidad de pago, o sea, medicina privada y tipo de consumidor. El concepto de consumidor deja ver que ya no hay un consumo monócramo universal, sino capacidades y tipos de consumidores al que se le debería poder ofrecer. Recordemos la misión del Estado de crear una oferta para el mercado, opciones. Aquí ya entramos en la lógica de la eficiencia y tipos de ofertas según el mercado. Con respecto a la dimensión laboral, debemos recordar que el empleo en el sistema fordista tiene una dimensión de negociación colectiva de salarios mínimos y crecientes, consecuente con el tema de la salud, ya que también debía asegurar el pleno empleo para que la producción tuviera una salida por medio del consumo de la gran mayoría de la población. Por eso también era el empleo de contrato laboral indefinido, eso también acorde a lo que requería el modo de acumulación para la salida de sus productos, la universalización del consumo. Hoy en la época postfordista debemos recordar que la relación laboral pasa a ser trabajador-patrono y que se polariza el empleo entre trabajador calificado polivalente y no calificado, que hace que los beneficios de ese nuevo modo de acumulación se vean como dispares y que no sea importante la participación de toda la población, sino de quienes tienen capacidad de mercado o de compra. Al ser la relación laboral de dicha manera y orientada a los cambios constantes de la demanda de los consumidores, los tipos de trabajo se vuelven flexibles, como el propio mercado surge de relaciones laborales nuevas con los contratos por tiempo definidos, la subcontratación, tercerización de los servicios o lo que se ha llamado la uberización de la economía, donde surgen trabajos sin la relación laboral con un patrono, sino que se dan servicios por medio de una plataforma. Dichas transformaciones van acordes con esa flexibilización que consideran los patrones necesitan para adaptar a los cambios constantes que se dan por parte del mercado y sus consumidores, y que propician las relaciones laborales que no existían en el pasado. Y surgen a partir de esos cambios tecnológicos y las necesidades de esa forma de acumulación para volver a conectar esos conceptos de los que hemos venido conversando. Algunos de los datos que visibilizan lo dicho recién, según el informe del Estado de la Nación, podemos decir que del sector privado, que es el que más emplea, 3/4 partes de los empleos formales se concentran en el decil de mayor ingreso de la población, que si lo juntamos con que solo el 38% de los empleos se ubican de alta calidad en el sector privado, esto nos indica que conforme se reducen los ingresos, tenemos menos empleos formales y de calidad. Lo que se mencionaba de la polaridad de los beneficios entre trabajadores calificados y no calificados. Tenemos un alto incumplimiento del salario mínimo, los empleos con una lógica de fordismo, o sea, de negociación colectiva y estables, como son los empleos públicos, tienen un 90% de empleos de alta calidad o definidos de esa manera. El trabajador por cuenta propia, que trabaja mucho por tiempos definidos y subcontratado, también está más precarizado y tiene menos tendencia al trabajo de calidad. A modo de conclusión, podemos ver que en el sector laboral podemos llamar 3 grupos. El sector público, que aún mantiene relaciones laborales de tipo fordistas, o sea, de negociación colectiva y salarios estables con derechos laborales, como lo indica el Código de Trabajo. Otro sector como el privado de altos ingresos, que son llamados trabajadores calificados polivalentes y que también tienen empleos de alta calidad. Y un sector cada vez más creciente de trabajadores con una tendencia a relaciones fordistas, que dependiendo de su cualificación logran tener mejores condiciones laborales o no. Vamos a ampliar el tema de la terciarización o ampliar en este tema, ya que podemos ver un caso que trasciende el tema de la salud y el acceso y la calidad del empleo en el sector salud. Para definirlo, utilizaremos al autor Polo, en el que define la terciarización como una técnica innovadora de administración que consiste en la transferencia a terceros de ciertos procesos complementarios que no forman parte del giro principal del negocio, permitiendo la concentración de los esfuerzos en las actividades esenciales a fin de obtener competitividad y resultados tangibles. Añade también este autor
que esta técnica se fundamenta en un proceso de gestión que implica cambios estructurales de las empresas en aspectos fundamentales tales como las cultura, procedimientos, sistemas, controles y tecnología, cuyos objetivos es obtener mejores resultados concentrando todos los esfuerzos y energías de las empresas a la actividad principal. Como vemos, es un proceso de las ideas de eficiencia a partir de la desconcentración de los procesos que tienen todos los principios que se rigen en el postfordismo, como la lógica de responder mejor al cliente, dar resultados y que el proceso lo haga quien es más eficiente. Este principio se ha venido aplicando particularmente con el tema de los EVAIS, mencionado en el capítulo 2 del libro, desde que se le asignó la atención de todos los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social en el año 73. A partir de finales de los 80 inicia el modelo de trasladar primeramente a instituciones cooperativas la administración de ciertos EVAIS con el interés de que haya un mejor costo-efectividad de dicha atención. Ese traslado a ciertas cooperativas y universidades públicas y privadas que también han licitado por el manejo de esa atención primaria en comunidades se ha realizado por medio de esa figura de licitación que saca la Caja Costarricense de Seguro Social y da el control de la administración, personal, equipo y espacio físico a estos entes privados para abaratar costos y volver más eficiente el servicio de atención. Estrictamente en lo laboral hay investigaciones que han mencionado las consecuencias del traslado de las condiciones laborales a estas empresas privadas, que aunque sean cooperativas se escriben en esa lógica privada y postfordista. Podemos mencionar, según la posición de las autoras Bermúdez y Umaña, que en su investigación sobre este tema mencionan algunas cuestiones que dañan la relación laboral en el sector salud y que indican desarticulación gremial y deterioro de la sindicalización, salarios pocos competitivos en relación a sus homólogos de la caja, garantías laborales diferenciadas en esas mismas organizaciones, entre esas mismas organizaciones, incorporación de otras disciplinas enfocadas en lo curativo en detrimento de carreras de promoción por lo preventivo y promoción de la salud en comunidades, por esa lógica de la eficiencia, poco interés de las cooperativas en el mejoramiento de la capacidad de su recurso humano y polifuncionalidad del personal y en ocasiones en horarios extendidos por la búsqueda del cumplimiento de metas y logro de esa retribución económica. A la par de esto es importante mencionar que se ha comprobado también que hay una percepción de mejora de la atención de los EVAIS, que son gestionados por los entes privados en relación a los de la caja. Este es un tema que se encuentra en vigencia y disputa dentro de esa organización y la ciudadanía por definir, ya que hay sectores que indican que hay un interés por privatizar la salud pública y otros que mencionan que se busca mejorar la atención de la población. Adjuntamos algunas noticias de febrero del presente año, donde fue un tema principal que dejamos preguntas para su análisis crítico. Primero, luego analizar el video y leer las noticias, ¿cuál es en su consideración el balance con respecto al modelo de tercerización de la atención de los EVAIS? Segunda, ¿cuál es su parecer sobre la dualidad que se crea entre los trabajadores en salud de la Caja Costarricense de Seguro Social y quienes trabajan para los EVAIS privatizados? Analízalo a partir de los datos brindados sobre el empleo de alta calidad en el sector público y privados que pueden ampliar en la sección del informe del Estado de la Nación del 2019. Se nos presenta como mutuamente excluyente el tener mejores servicios con menores costos, por las menores condiciones laborales que tiene este personal del EVAIS privado. Relaciona dicha disyuntiva con los principios que propone el postfordismo en su lógica de régimen de acumulación y consumo. Gracias.